Hace 15 años surgió en Aragón un complejo que nació con la vocación de erigirse como motor de progreso para el territorio, Motorland. Aquí se celebran cada año más de 30 eventos deportivos de todo tipo, destacando el Gran Premio de Motociclismo, que reúne a una media de 100.000 espectadores. Pero además de ser un espacio dedicado al deporte sobre ruedas, Motorland es también un espacio destinado a la investigación. En Tecnopark Motorland, un espacio de I+D+I con más de 200.000 metros cuadrados de superficie, se han desarrollado proyectos que superan los 10 millones de euros de inversión y que han involucrado a más de 4.300 estudiantes universitarios. Hoy descubrimos junto a sus profesionales qué es la biomecánica del impacto y cuántas vidas se salvan al año gracias a ella. Impact Laboratory es con todo un proyecto conjunto entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón con el objetivo de dotar a esta zona, ¿no? Y aprovechando la cercanía del circuito Motorland, pues de unas instalaciones, de un laboratorio, de unos equipamientos únicos pues para el ensayo y para la investigación. Estamos en el cuarto de calibración de dummies y uno diría, ¿qué es un dummy? Los dummies son los muñecos antropomórficos que se utilizan para los ensayos de impacto. Normalmente son 50% percentil, que significa que su peso está en el 50 percentil del peso de la población. La talla está en el 50% del percentil de la población. Como todo el equipamiento de laboratorio, en especial laboratorio de impacto, los precios son altísimos. Es decir, un dummy adulto completamente equipado puede fácilmente sobrepasar el 1.000.000 de euros. Este es más barato, entre 25 y 30.000 euros. Los dummies infantiles pues también depende de la instrumentación, pero pueden andar por 15, 20.000 euros. Depende mucho de la instrumentación. Vamos a coger el dummy P3 para realizar un ensayo del grupo 1 con la silla que tenemos montada. Este dummy imitaría a un niño de 3 años. Vamos a ver el desplazamiento que tiene la cabeza. Vemos que no hay intrusión abdominal, no se desplaza el cinturón horizontal dentro de la pelvis. En un principio estaría bien. En un contexto, por supuesto, de investigación, somos el único laboratorio en España y de los muy poquitos en el mundo, no más allá de 4 o 5, que hacen ensayos de choque con cadáver humano, siempre en un contexto ético y científico de alto nivel, pero sí, aquí se realizan este tipo de ensayos. Estamos entrando en la sala de ensayos. Dentro de esta sala es para trabajar con material biológico y todos los ensayos que se realizan son con cadáveres. Tenemos aquí en mi espalda un congeladores y neveras y se guardan aquí las muestras a menos 14 grados. Sin ellos no podríamos trabajar en los conceptos biológicos y biomecánicos que trabajamos. Estamos en la sala o la zona quirúrgica, zona limpia dentro del laboratorio de investigación. Anclaría este manillar, por ejemplo, a la cabeza y utilizamos este manillar para producir diferentes movimientos en la zona cervical en diferentes condiciones que registran las cámaras, que acoplan los diferentes sensores a la cabeza y entonces se registra el movimiento. Nos permiten valorar y registrar de una forma muy precisa aspectos que no podrían ser validados en personas vivas. Realizando esta investigación llevamos 3 años. La investigación tiene su parte dura porque requiere mucho tiempo, pero también es muy bonito y muy gratificante cuando obtienes resultados. Hemos conseguido ser diferenciales, hasta tal punto que hay cifras que me encantan siempre nombrar. Por cada ensayo, por cada un ensayo que generamos en Alcañiz, estamos salvando 60 vidas a nivel mundial. Pero claro, estamos en un entorno donde el deporte es cotidiano. Lo queríamos también acercar el mundo del asfalto, la pista, a la universidad. Desde Alcañiz estamos vendiendo a todo el mundo material de motocross de una forma exponencial. Marc Márquez puede tener un accidente a 250 km/h. Hoy en día sabemos que Marc Márquez, su casco, ha sido homologado en Alcañiz. Estamos en la sala de preparación de cascos. Una vez que el casco está posicionado sobre la cabeza, que le corresponde según su talla,
con las referencias láser marcamos los puntos de impacto. Todo lo que tenemos alrededor pues son los distintos controles que requiere la máquina para funcionar, para poder ensayar el casco y luego, sobre todo, para evaluar los resultados en el impacto. Cada talla recibe al menos 18 impactos de caída, lineales, angulares, no oblicuos, como vamos a ver, más 5 ensayos de penetración. O sea, son 18 más 5 por talla, lo cual es un testeo que se hace sobre el casco absolutamente exhaustivo en todas posiciones, orientaciones. Como podemos ver, buscamos una velocidad de impacto en el entorno de entre 8 y 8,15 metros segundo. Estamos subiendo a 3.470 milímetros. Si se mejora un sistema de protección crítico, como es el casco, que se usa pues, en principio por cualquier motorista en el mundo entero, pues el impacto de lo que aquí se hace pues, tiene, digamos, al menos una dimensión mundial.